Feliz sábado para todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno. Me alegro de acompañarlos. Disculpen, estoy un poco medio oxidado, ¿no? El hablar en público es por ahí como un músculo, ¿no? Uno lo hace seguido y se va acostumbrando y uno va perdiendo por ahí la costumbre. También les deseo un feliz sábado a la gente que nos está acompañando desde YouTube, que también están presentes en esta reunión, en este culto de adoración, donde vamos a estudiar un poco acerca de esa eterna roca que es nuestro Jesús, que nos decía el himno. Me acuerdo la última vez que prediqué, porque no lo hago tan seguido, que hasta me acuerdo la fecha. Fue el 25 de enero de 2020, un poquito más de 2 años. En esa oportunidad no había sido Gise quien me invitó, sino fue Alan. No sé si se acuerdan de Alan Sosa, un antiguo anciano nuestro que ahora está en La Pampa. Y en esa oportunidad, me acuerdo, tenía puesto el mismo pantalón que tengo ahora, me quedaba un poco más suelto. Ha pasado el tiempo. y recuerdo que en esa época, en ese verano de 2020, había una noticia, esas que aparecen en el fondo del diario, donde hablaban de una gripe extraña que andaba dando vuelta por China. No pasaron 2 meses y el mundo cambió. Me acuerdo que estaba hablando con mi amigo Mariano Bocio, era principios de marzo, él se estaba por ir de vacaciones a México, yo me estaba por ir de vacaciones a Brasil, y nos hicimos una promesa mutua: bueno, cuando volvamos de las vacaciones, después de estar en la playa, de tomar sol, vamos a ingresar en el gimnasio. El destino quiso algo distinto. Una semana después, Mariano estaba varado en México, Punta Carolina. Yo ni siquiera me llegué a subir al avión porque justo fue el momento del cierre, y nos acostumbramos a cosas muy extrañas. A gente encerrada, teníamos a Diego y Meli, que ahora están en Entre Ríos, hablándonos por TN. De golpe Diego está hablando en TN, hablando que estaba varado en México. Teníamos a Roy y Angie volviendo en un Hércules desde Perú a Argentina, y el mundo cambió. Cuando las cosas cambian, a veces cuando van retornando a un cauce, parece que las cosas están iguales, y la realidad es que no. Doy un ejemplo muy del día a día. En Argentina siempre los hombres tuvimos un problema a la hora de saludarnos, porque algunos nos saludamos con un beso, algunos con la mano. Y estamos siempre en ese debate de acuerdo a nivel de confianza, que a veces uno va a dar un beso a alguien y te pone la mano, y al revés también. Ahora se agregó el tema de la pandemia: saludo con mano abierta, mano cerrada, puño, con la mano, con un beso, ¿no? Y son esas cuestiones, ¿no? En esa ansiedad social, ¿no? De cómo nos vamos desenvolviendo, en donde estamos tratando de encontrar o de hallar, si quieren, esa nueva tan nombrada normalidad. Y a eso se suma a qué hacemos no solo como individuos, sino también como iglesia. Hoy por hoy tenemos cámaras, tenemos más pantallas de las que había antes. En otra época, me acuerdo cuando empecé en el departamento de audio, había una sola persona, era Fabián Ochiuso, para los que no conocieron. Fabián encendía, levantaba todos los micrófonos y de ahí se iba, porque también era diácono, se iba a acomodar las cosas, a presentar acá, juntaba la ofrenda, volvía a chequear. Por ahí había alguna cosita. En ese momento ni siquiera había una pantalla de estas fijas, había una móvil que era pesadísima, que había que instalarla, que estaba guardada ahí en la salita de atrás. Hoy por hoy la tecnología nos fue cambiando, ¿no? Y a veces eso nos trae como cimbronazos, ¿no? Acerca de cómo nos vamos a ir desenvolviendo, y se generan roces, ¿no? Porque hay veces que uno confunde espiritualidad con virtualidad, ¿no? Y hay gente que por ahí, por escuchar un sermón online, lo siente menos espiritual que verlo presencial, ¿no? Y estamos en ese debate de cómo avanzamos, ¿no? Como cuerpo de Cristo hacia este nuevo momento de la humanidad. Quiero decirles que, como dice el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Estas cosas ya han pasado antes. Podemos tomar ejemplo como la última gran enfermedad de las tantas que hubo, la del siglo XIV, como algunos conocen, que se llamó la peste bubónica o peste negra. Bien ahí. Y en esa peste, en la que murieron millones de personas, cambió completamente lo que conocemos como el mundo occidental. La gente dejó de ir a las iglesias.
En ese momento había una sola fe única y en ese momento se empezaron a resquebrajar ciertos conceptos de lo que era la religión en sí. Porque ¿qué pasó? La religión se quedó sin respuestas. Y en ese sin respuestas, la humanidad empezó a mirar hacia otros lados. En ese momento era una sociedad donde todo circulaba en base a Dios. Y la gente empezó a mirar y vino un movimiento que lo volvemos a conocer porque se llamó Renacimiento. Es decir, volvieron a descubrir saberes antiguos, mayoría de los griegos, y en ese renacimiento empezó el conocido progreso. Hasta ese momento, por ejemplo, era pecado tocar un cadáver, hurgar en un cadáver, y en esa situación hubo artistas barra científicos, barra médicos, barra botánicos, porque en ese momento no estaba tan especializado el conocimiento, que empezaron a revisar cadáveres con fines de arte, ¿no? Ahí lo tenemos a Leonardo da Vinci, lo tenemos a Miguel Ángel, y empezaron a hacer dibujos, esculturas y a aprender acerca de lo que era el cuerpo humano. Se empezó a desarrollar el conocimiento, empezó a haber progreso, las sociedades empezaron a enriquecerse. Y ese progreso que hubo lentamente nos fue llevando hasta nuestra época, que todavía no se detiene. Una sociedad que cada vez se aleja cada vez más de Dios, donde Dios pasa a ser un mito, una ayuda psicológica, algo que está por ahí dando vueltas, pero nada tangible, ¿no? Y esa es la pregunta que por ahí me estuve haciendo, es ¿cómo nos va a modificar esta nueva situación como cuerpo de Cristo que somos? Y me acordé de una película. A veces no sabemos hacia dónde estamos yendo, sabemos que estamos yendo hacia el futuro. Hay una película hace 3, 4 años donde un hombre va a Marte. Es una película que está basada en un libro, pero que tiene fundamentos científicos, basándose también en los últimos avances. De paso les comento, la humanidad está tratando de volver a la Luna en primera instancia. Hay fecha para más o menos 2030, ya hay un proyecto, se están haciendo pruebas. La diferencia es que ahora es un proyecto privado, ahora hay empresas privadas que están financiando, y luego se espera que para 2050 la humanidad llegue a Marte, ¿no? En esta nueva exploración, en esta sociedad que llaman interplanetaria. Y en esta película tratan de una mirada muy, si bien futurista, tratando de que sea real. Hay un astronauta llamado Mark Watney que se encuentra en Marte, ya, ¿no? Estamos hablando en un futuro cercano donde hay un hombre que llega a Marte junto a una misión. En esa misión ocurre un desastre. Viene una tormenta de arena, así como en el desierto, y deben escapar de Marte. Se suben a un cohete y vuelven al espacio hacia una nave gigante que va y que viene de la Tierra a Marte, que se llama Hermes, y este hombre queda varado al mejor estilo Robinson Crusoe en Marte. Cómo sobrevivir en un lugar que no está preparado para la vida. Y lo tenemos a este hombre, Mark Watney, que hace algo que hasta suena obvio y a la vez no es tan obvio. Empieza a desenterrar y empieza a ver cómo puede hacer para sobrevivir en Marte. ¿Y qué es lo primero que hace? Cultiva. Cultiva en Marte. Él era un botánico, casualidad de la película. Y basa su supervivencia en saberes simples. ¿Qué cosa más antigua para la humanidad que cultivar la tierra? Es de las primeras cosas que empezó a hacer nuestra especie, a cultivar la tierra. Y cultiva la tierra y empieza a investigar y a ver cómo puede hacer más cantidad de comida. Encuentra un viejo satélite para poder comunicarse con la tierra. Y todas las soluciones que va encontrando son herramientas del pasado. Herramientas del pasado que cualquiera uno puede ver, nomás que por conveniencia de la película, él logra desentrañarlas, descubrirlas, desenterrarlas. No es casualidad que también esa nave en la que él va al espacio se llame Hermes. En esas son las simbologías que usan muchas veces las películas. Hermes, muchos sabrán, era un dios griego. ¿Y qué sabía este dios griego? ¿Qué hacía? Era el encargado de traducir el conocimiento de los dioses a la especie humana. A nosotros como cristianos nos llega a través de la hermenéutica, ¿no? Que estudiaron los griegos, que la hermenéutica, que es el arte de interpretar, ¿no? ¿Interpretar qué? Conocimientos antiguos.
Y esa es quizás la receta que les deja la película y un poquito que vamos a tratar hoy, es tratar de desenterrar cuestiones que están en la Biblia, quizás con otra mirada, pero para poder ver cómo enfrentar esa incertidumbre, ese mundo que estamos entrando y que quizás nos da cierta inseguridad. Para empezar, es un texto muy conocido, Juan 1:1, ya que en la escuela sabática estamos estudiando Génesis. Vamos a empezar con un libro que empieza parecido, que es la epístola del apóstol San Juan, capítulo 1:1. Lo estudiamos hace 4 sábados en la escuela sabática, estamos estudiando el Génesis. Y el Génesis, como dice, en el principio creó Dios, o Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Y el apóstol San Juan hace algo que raya, si quieren, el plagio, porque empieza su carta igual, su evangelio igual. Dice en el principio, ¿no? En ese principio teníamos el Génesis, lo estudiamos. En ese Génesis, ese origen, esa palabra que aparece en el hebreo que es Bereshit, que habla acerca del origen, ¿no? En ese debate que hay tanto de los teólogos refiriéndose a qué se refiere con principio, qué es el principio. Y el apóstol San Juan automáticamente hace algo espectacular, que es meter un verbo, que es un verbo que es era o existía, o la palabra en griego que era eimi, que es un verbo que es continuo, ¿no? No dice creó, dice existía, ya hablando de un Dios que era, ¿no? Hablando acerca de la eternidad, un concepto que todavía nos es tan esquivo. Y en ese principio, en donde ya existía Dios y que Él lo nombra como verbo, como palabra, como logos, como expresión de un Dios que es activo, nos da esa palabra logos que significa tanto comunicar como crear. Es una carta maravillosa. A mí siempre me encanta repasar San Juan el principio y el final, cuando termina esa carta y dice: si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús en esta tierra, creo que no alcanzarían todos los libros del mundo para contar todo lo que hizo. Estamos hablando de un ministerio de 3 años y medio. La epístola de San Juan es una epístola que se escribió después de las otras 3, de Mateo, de Marcos y de Lucas, y es una epístola totalmente distinta a las demás. Cuando uno busca en San Juan milagros, va a encontrar muy pocos. Cuando uno busca en San Juan parábolas, va a encontrar muy pocas. Y eso tiene su explicación. Mateo, Marcos y Lucas se dice que ellos tuvieron como una fuente en común desconocida, donde se basaron para escribir acerca de los relatos. Si uno pone las epístolas unas al lado de la otra, van a ver que son similares hasta cronológicamente. Por eso se le dice epístolas sinópticas, ¿no? Que significa una al lado de la otra. Y acá viene San Juan, que se escribió mucho tiempo después, a un momento distinto que estaba viviendo la iglesia primitiva, ¿no? Donde la gran duda que estaba habiendo en el público en general era acerca de la divinidad de Jesús, ¿no? Justamente veníamos hablando en el himno de la eterna roca que es nuestro Jesús. Bueno, en ese momento la gente, había grupos importantes, los gnósticos, que si bien creían que Jesús existió, y si bien hizo milagros, y si bien murió, no le daban su carácter divino. Y acá viene Juan, en Juan 1:1, y nos dice que hay un Jesús que es la expresión de la voluntad de Dios, es Dios también, y que estuvo desde siempre. Es maravilloso. Y la carta nos va a mostrar, a lo largo que avanza el Evangelio, acerca de gente que en su camino tuvo dudas. Y vamos a hablar acerca un poquito de esas dudas. Vamos a ir a Juan 6. Juan 6, les recomiendo Juan 3, el tiempo nos va a dar de acerca de Nicodemo, gran capítulo. Tenemos un milagro del paralítico de Betesda. Ustedes conocen que a Jesús tuvo un problema porque como lo sanó en sábado lo trataron de pecador. Y llegamos a Juan 6, donde hay un milagro también muy conocido, donde se multiplican los panes y los peces, ¿no? Y había felicidad porque vieron milagros, ¿no? Imagínense acerca de unos panes y unos peces poder alimentar un grupo de gente de a miles, ¿no? Se dice 5.000 hombres, no se sabe exactamente cuántos eran contando a mujeres y niños. Y
En ese momento hubo una expresión que usaron muchos mientras hablaban acerca de este milagro que nadie podía explicar, y está en Juan 6:14, y dice: entonces, al ver esa milagrosa señal que Jesús había hecho, esos hombres dijeron: ¿realmente este es el Hijo de Dios? No, dice, este es realmente el profeta que había de venir al mundo. Ahora, pensemos, ¿por qué vieron en Jesús un profeta y no al Hijo de Dios? A veces lo leemos muy rápido. Es cierto, uno repasa el Antiguo Testamento, Deuteronomio, donde habla acerca de una profecía, que iba a venir un profeta que iba a hacer maravillas. Ahora, ¿por qué vieron un profeta y no vieron al Hijo de Dios? La respuesta es muy simple. Vieron un profeta porque ¿qué estaban esperando? Un profeta. Si uno está esperando que llueva, y en algún momento va a llover, y decir, ¿vieron? Llovió, ¿no? Parece muy sonso. Cuando uno es hincha, en mi caso de River, y ve que un jugador del equipo contrario se cae en el área, ¿qué dice? Penal, penal, ¿no? ¿Será penal? No se sabe, pero ¿qué estás esperando? El penal, ¿no? Uno siempre va a poder confirmar lo que está esperando. Es un fenómeno que se conoce como sesgo. Le pasa a los que apuestan. El que apuesta quizás fue su primera vez al casino, compró su primera vez un boleto y tuvo la suerte o la desgracia de ganar una pequeña importe de dinero que muchos dicen la suerte del principiante, ¿no? Y ese principiante que obtiene ese dinero dice, bueno, se ve que no era tan difícil después de todo. Y vuelve al día siguiente y vuelve a apostar y va a ver a las carreras de caballo y vuelve a apostar y va al casino y juega a la ruleta y vuelve a apostar y va a la máquina y vuelve a apostar. ¿Y qué pasa? Y pierde por una vez que ganó. Se dice que la suerte del principiante en realidad es de toda esa gente que por ahí ganó esa primera vez y por la esperanza de volver a ganar sigue yendo. El que pierde por ahí no vuelve a ir y no se engancha con ese juego. Entonces queda ese grupito de gente que habla de la suerte del principiante. Eso es un sesgo. Y esa es la manera en que nosotros miramos al mundo. Cuando nosotros esperamos ver algo, lo vamos a encontrar. Y muchas veces para estudiar la Biblia hacemos eso. Queremos hablar acerca de algo y vamos a buscar evidencia que compruebe. Y adivinen qué. La van a encontrar. La van a encontrar, porque uno si quiere va a encontrar y va a deformar esa supuesta realidad que vemos para ver lo que nosotros queremos ver. Imagínense que hay tradiciones, incluso de la cabalística, que toman a la Biblia y le asignan números a las letras y en base a eso hacen cuentas y en base a esas cuentas predicen el futuro. Hacen unas cuentas y dijeron, ¿vieron? En la Biblia anticipó que iba a venir Hitler, ¿no? Y te muestran las cuentas y las cuentas dan. Entonces hay distintas maneras de uno querer calzar lo que ve para confirmar lo que uno ya cree. Y acá tenemos un grupo de gente que está esperando que venga un profeta, que está viendo que la realidad de su país hay opresión, que hay un imperio que los somete y que tiene la esperanza de que venga alguien que los libere, y de golpe aparece este hombre que les da de comer a partir de prácticamente la nada y ven un profeta. Ven a Jesús, pero ven otro Jesús. El problema a veces es cuando uno con esa idea sigue viviendo su vida y se va a encontrar con que en algún momento va a haber algo que se va a llamar una crisis. Dice que obviamente después de esto mucha gente lo quiso seguir a Jesús. Imagínate, te puede dar de comer sin gastar, ¿no? Entonces Jesús les dice, y empezaron a seguirlo por todos lados, y Jesús les dice algo, dice, ustedes vienen por el pan y por los peces. Y muchos todavía que están buscando, bueno, ¿y cómo hacemos, no? Y vamos al versículo también del capítulo 6, el versículo 30. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? En otras versiones dice, bueno, hace milagros para que te creamos. ¿Qué señal nos puede hacer para que nosotros creamos? Ya llegaron al punto de exigirle a Jesús, ¿no?
A ver, ¿qué milagro podés hacer para que nosotros creamos? Y ahí Jesús hace algo que los decepciona. En vez de darles de comer, les habla. Y les empieza a hablar del maná, ¿no? De ese alimento que no es el mismo alimento que ellos habían probado antes. Ese alimento que provenía del cielo, ese alimento milagroso. Les habla de esa agua, de ese pan que no van a tener que volver a tener hambre, de esa agua que no van a tener que tener sed, que beban de él, que coman de él, porque le está hablando de que él era Dios. ¿Y los convenció? ¿Los convenció? Sigue más adelante, versículo 60, todavía capítulo 6. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, este lenguaje es duro. ¿Quién lo puede aceptar? Y ahí empezó la crisis. Cuando el Jesús que ellos querían no era el que estaban viendo. La realidad que se está golpeando, ese apostador que no está ganando la apuesta. Sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre que sube a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros no creen. Lo mismo le pasó a Nicodemo. Para poder ser salvo hay que nacer de nuevo, hay que vivir del Espíritu. Y Nicodemo sale con esa respuesta, ¿cómo puedo volver a nacer siendo ya viejo? Se tomaban todo literal. Porque desde el principio Jesús sabía quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó, por eso les dije que ninguno puede venir a mí si el Padre no se le concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos lo dejaron y ya no andaban con él. Se quedó sin seguidores. En lenguaje actual, ¿cómo se le diría eso? Lo cancelaron. Cuando se dieron cuenta que el mensaje que Jesús daba no era el que ellos esperaban, llegaron a esa crisis y decidieron cambiar de rumbo. Nunca tuvieron fe. Su verdad fue distinta de la verdad. ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros, no? Cuando alguien te dice algo que vos no querés escuchar. ¿Qué pasa? Nos enojamos. No, yo con esta persona no hablo más. Eso mismo le pasó a los judíos. Se dieron cuenta que el mensaje a lo que realmente venía Jesús no era solo a sanar gente, a darles de comer, a pelear contra el imperio romano. Venía también a presentarse como el Hijo de Dios. Y eso les generó crisis. Pero bueno, si te deja gente que no te conoce, y bueno, para algo están los amigos, para algo está la familia, ¿no? Siempre uno puede volver a la casa donde a uno le creen. Bueno, no, no pasa. Vamos al capítulo 7, que en mi versión se llama Los hermanos de Jesús. Qué grande los hermanos, ¿eh? Los hermanos sí conocen, ¿no? Los hermanos saben, los hermanos se criaron con Jesús, ¿no? Bien, ¿qué dicen los hermanos a todo esto? Dice que después de esto, Jesús vuelve a Galilea, al norte de Israel, porque no quería andar más con Judea, porque en Judea como que no lo querían mucho a Jesús y lo estaban queriendo matar. Y se estaba acercando una celebración, la famosa fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, la fiesta de las enredaderas, un momento de felicidad, ¿no? Donde se traían las cosechas, donde se celebraba, donde se armaban cabañitas con enredaderas, donde todo Jerusalén estaba verde y eran 7 días de fiesta, ¿no? 7 días de fiesta. Y en ese contexto, los hermanos de Jesús le dicen, sal de aquí, ¿no? Andate, vete a Judea para que también tus discípulos de allá vean las obras que haces. Este es el momento de recuperar popularidad. Este es el momento. Vamos a aprovechar la fiesta. Vos te aparecés y la gente te ve y recuperamos los seguidores, ¿no? Era una estrategia perfecta. Y el versículo 4
es bastante duro porque dice, porque el que quiere darse a conocer, esto le dicen los hermanos, no actúa en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ese sí es dolorosísimo, porque ese sí es un condicional. Si vos sos quien decís ser, tenés que ir. Es decir, que los hermanos de Jesús, en otras versiones dice los hijos de José, le dicen, bueno, si sos quien decís ser, y andá, ¿no? Planteando un desafío. Se parece bastante a lo que a Jesús le dijeron cuando estaba colgado en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, manda y desciende. Acá teníamos a los hermanos, ¿no? Que seguramente tenían buenas intenciones, o no, quizás motivos más egoístas, pero le dicen sí, si sos quien decís ser. Qué duro habrá sido para Jesús, ¿no? También ver que la gente que lo conocía desde siempre, ni ellos creían quién decía que ser Jesús. ¿Hacía milagros? Sí. ¿Daba de comer a la gente? Sí. ¿Decía cosas lindas? También. Ahora, ¿era el Hijo de Dios? Para mucha gente y para su familia, parecía que no. Ahora le voy a leer un texto que se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, porque Jesús dice, bueno, vayan ustedes a la fiesta, ¿no? Manda a los hermanos, manda a los discípulos, vayan ustedes a la fiesta, y él se queda. Dice la hermana White, la fiesta de las cabañas era la reunión final del año. Dios quería que en esta ocasión el pueblo reflexionase en su bondad y misericordia. Todo el país había estado bajo su dirección y recibiendo su bendición. Día y noche su cuidado se había ejercido de continuo. El sol y la lluvia habían hecho fructificar la tierra. Se había recogido la cosecha de los valles y llanuras de Palestina. Se había juntado las olivas y guardado el precioso aceite en vasijas. Las palmeras habían dado sus provisiones. Los purpúreos racimos de la vid habían sido hollados en el lagar. Esta fiesta no se celebraba de agradecimiento por la cosecha. Agradecer por la cosecha era común a todos los pueblos. Dice que sino también en memoria del cuidado protector de Dios sobre Israel en el desierto. Estaban conmemorando cómo Dios los acompañó en el desierto. Esa columna de fuego, esa nube que les da sombra de día, ese maná que descendía del cielo, esa agua que emanaba de la roca, ese cuidado de Dios que habitaba en medio de ese pueblo. A fin de conmemorar su vida en tiendas, los israelitas moraban durante la fiesta en cabañas o tabernáculos de ramas verdes. Los erigían en las calles, en los atrios de los templos o en los techos de las casas. Las colinas, los valles que rodeaban a Jerusalén estaban también salpicados de estas moradas de hojas y bullían de gente. Dice el texto que más tarde Jesús va a la fiesta, ya la fiesta iniciada, todo el mundo festejando, y que Jesús va como de incógnito, ¿no? Caminando entre la gente. Me lo imagino, ¿no? Esto ya es una opinión personal. Me lo imagino caminando y pensando cómo nuevamente está dando vueltas alrededor de ese pueblo como lo hizo en la época de Moisés. Pero no lo reconocían. Ahí estaba ese mismo Dios protector que había estado en forma de columna de fuego, en forma de columna de nube, que les había dado de comer, caminando entre su pueblo. Ese mismo pueblo que ustedes saben que lo estaba buscando matar, ese mismo pueblo que se ponía contento con los milagros, pero no con lo que decía, ese mismo pueblo que lo confundía con un profeta. Y ahí estaba Jesús caminando entre todo ese pueblo, hasta que empezó a hablar. Dice que Jesús fue al templo y desde el templo predicaba y la gente se maravillaba. Y entre todo ese clima de festejo, adivinen qué estaban haciendo los fariseos. ¿Festejando? No. En el versículo 40 del capítulo 7 dice que la gente decía realmente este es el profeta, seguían con eso. Decían en el 41, otros decían este es el Cristo, pero otros decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David? Así, dice, había disensión entre la gente acerca de él. En vez de estar contentos,
dudaban. Y empezaron a repasar cosas, ¿no? Porque es cierto, ¿qué decía la profecía? Que el Mesías iba a venir del linaje de David, del pueblo de Belén. Nosotros sabemos que Jesús nació en Belén por el testimonio de los evangelios, que tuvieron que ir ahí por un censo. Pero ellos veían un hombre de 30 años que venía del norte, de Galilea, de una región pobre, que su ministerio estaba a lo largo del mar de Galilea, por Capernaum, y venía acá a Jerusalén, a la capital, ¿no? Donde estaba el templo, donde estaban los sacerdotes, donde estaban los escribas, donde estaban los fariseos, y decían, pero de Galilea, casi como las palabras del discípulo, que de Nazaret no puede, ¿qué va a venir de algo bueno? Y estaban dudando. Y ahí se dieron cuenta, o nos estábamos dando cuenta nosotros, de que esta gente no le interesaba profundizar. Directamente ya habían concluido. Este es un profeta, pero no puede ser el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tenía que venir de la región de Belén. Y con eso se quedaron. Ya no tuvieron más curiosidad. Ya no decidieron investigar más, ¿no? Ya se habían convencido, los líderes de las iglesias habían hablado, muchos ni siquiera se acercaban por miedo a estos mismos dirigentes. Un ejemplo más, en el capítulo 7, mientras Jesús estaba en esta fiesta, los fariseos seguían tramando, ¿no? Y dice que mandaron soldados para apresarlo, pero los soldados mismos se maravillaban de lo que decía Jesús y no lo detenían. Se estaban quedando sin opciones los fariseos. Dice en el versículo 44, dice, algunos quisieron prenderlo, pero ninguno le echó mano. Versículo 45. Los guardas volvieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos le preguntaron, ¿por qué no los trajeron? Los guardas respondieron, jamás hombre alguno habló como este hombre. Y entonces los fariseos dicen, también vosotros habéis sido engañados. Es decir, mandan a alguien a apresarlo y no siquiera lo pueden apresar. Y en el versículo 50, este sacerdote, este fariseo, este miembro del Sanedrín, Nicodemo, dice entonces Nicodemo, el que había ido a él de noche, capítulo 3 está eso, y que era uno de ellos, les dijo, ¿juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo primero y sin entender lo que ha hecho? Nicodemo impone la ley, ¿no? Dice, esperen un momento, estamos actuando mal, tenemos que seguir ciertos pasos, pero también deja algo implícito. Estaban juzgarlo a Jesús sin conocerlo, porque Nicodemo sí lo conocía, Nicodemo se había ido a encontrar con él. Por eso hablaba con conocimiento de causa. Estas personas hablaban de lo que escucharon o lo que supusieron. ¿Y qué le respondieron? ¿Eres tú también Galileo? Ahora era parte de la trama, Nicodemo. Indaga y verás que de Galilea nunca se levantó profeta. Ya con esa evidencia ya se convencieron que Jesús no era quien decía ser. Y se terminó el debate. No quisieron avanzar más. Se quedaron con esa versión de esa verdad que era de ellos. Una versión que los conformaba. Ahora bien, si no lo pueden apresar a Jesús, si quisieron matarlo y no pudieron, ¿cuál era la siguiente opción? No nos dice específicamente qué pasó esa noche después que terminó esa reunión. Porque en el versículo 53 dice que cada uno se fue a su casa y el relato nos lleva a la mañana siguiente. Esa noche algo tuvo que haber pasado. Alguien se quedó después de la reunión a tratar de armar algo, ¿no? De decir, bueno, si no lo podemos matar, si no lo podemos detener, de alguna manera lo tenemos que parar este hombre. Y por lo que pasa a continuación nos damos cuenta que esa noche algo planificaron. Voy a hacer un paréntesis. No sé en sus versiones, en la mía, los versículos siguientes, el capítulo 8, hasta el versículo 11 hay unos corchetes, ¿no? Hay unos corchetes en esta versión. Algunos quizás los tengan, otros no. Eso tiene una explicación, que viene un poquito también a darnos contexto todavía más amplio de esta historia. Este relato que estamos a punto de leer, que es el tema central, no es
es el único evangelio que lo tiene, pero ni siquiera todas las versiones de este evangelio lo tienen. Es una discusión que hubo a lo largo del tiempo entre los teólogos, porque las versiones más antiguas de la epístola de Juan, esta historia que estamos a punto de leer, que es tan conocida, no está. Arranca a partir del versículo 12, ¿no? Entonces, en algunas versiones por eso aparece con corchete. Y hay distintas teorías acerca de eso. ¿Qué pasó que en algunas versiones de Juan está este texto y en otras no? En las versiones del griego y latín no está. Y en otras que son solo de griego, sí. Hay distintas teorías. Les recomiendo al que le interese leerlo en el comentario bíblico. Alguna de esas teorías dice que es una historia que a algunos teólogos del pasado incomodaba. Es una historia que a mucha gente no le resultaba cómoda leerla. Entonces, 7, 8 versículos menos no le hacen mal a nadie. Gracias a Dios ese relato sí nos llega a nuestra época y está incluido, y creo que es una de las historias más conocidas de Jesús. Pero es un relato que casi no nos llega. Por eso creo que también es importante. Dice que esa mañana Jesús vuelve, se fue a la noche al Monte de los Olivos, vuelve y vuelve al templo, ¿no? Y dice que en el versículo 2, versículo del capítulo 8, dice, se sentó a enseñar. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, a esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley de Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Otras versiones dicen, ¿tú qué dices? ¿No? Tenemos acá estas personas que traen a una mujer sorprendida. Algunas versiones dice sorprendida en adulterio. Y estos hombres que la traen y le piden a Jesús que dictamine sentencia. Todos conocemos la historia. Era un plan perfecto. Si Jesús decía que había que apedrearla, Jesús se ponía por encima del imperio romano en dictaminar sentencia de muerte. Si Jesús decía que había que perdonarla, estaba yendo en contra de las leyes de Moisés. Era la encrucijada perfecta. Lo habían sorprendido, lo habían engañado. Y acá podemos revelar ese plan que seguramente los fariseos se quedaron reunidos esa noche a ver qué podían hacer con Jesús. Porque se revela el plan que era desautorizarlo, ¿no? Si ya no lo puedo apresar, no lo puedo matar, y vamos a tratar de sacarle la autoridad, que la gente ya no crea más en él. Pero como todo plan hecho a las apuradas, tenía sus fallas. Si uno repasa la ley de Deuteronomio en capítulo 17 y 18, uno puede leer acerca de qué era la pena en caso de adulterio. Les pregunto si saben, ¿a quién tenían que aprender en caso de adulterio? Ahí escuché por ahí, ambos, ¿no? Y decía así, si una mujer es sorprendida en adulterio, la mujer y el hombre tenían que ser condenados a muerte. Les pregunto dónde estaba el hombre en este relato. No lo menciona. Trajeron solo a la mujer. Si uno va a urdir un plan para emboscar a Jesús, ¿no? Y armar esta situación, ¿de dónde sabían que había una mujer adúltera? Demasiadas casualidades, ¿no? Algún conocimiento previo tenía, ¿no? O de que estaba ocurriendo un engaño, o de provocar un engaño. Y le traen a esta mujer, que incluso el comentario bíblico es todavía más amplio, porque dice que el caso de apedreamiento no estaba reservado a las mujeres casadas, sino a las mujeres comprometidas, que es algo distinto. Decía, en el caso de que hubiera una mujer casada engaña a su marido, lo más probable es que la sentencia no sea apedreamiento, sino estrangulamiento. El apedreamiento estaba reservado a las mujeres comprometidas, ¿no? Esa era la ley de esa época. Entonces, es lógico concluir que quizá esta mujer ni siquiera estaba casada, sino comprometida. Lo que también nos habla de la edad, de haber sido una chica muy joven. En esa época se casaban jóvenes. Imagínense una chica que ni siquiera está casada, que está prometida a un hombre, que la acusan de este pecado, y se encuentra en esta situación. Para ejemplificarlo les voy a contar una historia personal,
Yo vivo en la zona de Florida Oeste. Para llegar a mi casa tengo que ir por una avenida que es la Avenida Roca. Es una avenida, en realidad no es avenida, es calle, pero es muy ancha. Hace algunos años la municipalidad decidió extender la calle, cortó las veredas y se armó una calle anchísima, ¿no? Que es una calle que por 5 o 6 cuadras bien largas son fábricas, ¿no? De los dos lados vos tenés fábricas y de noche prácticamente no hay circulación. Está armada para que los camiones esperen para las empresas que están ahí y no complica el tránsito. Es la vía más rápida para irme a mi casa cuando llego a la noche. Y una noche hace algunos años yo estaba manejando por esa avenida y siento unas luces, ¿no? Unas luces y un piu, piu, piu. La policía, ¿no? Me hacen seña de luces, me paro. Digo raro, porque normalmente cuando la policía te para es en un operativo. Es decir, están los conitos, te deben venir y ahí te paran. Pero este policía no. Desde atrás me hace la seña para que pare. Estaciono en la vereda, pongo la baliza, bajo el vidrio, voy buscando el registro, voy buscando la cédula verde, voy buscando el seguro. Se me arrima el policía, me apoya la mano así en el vidrio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene problema de vista? No tengo problema de vista. En esa época ni siquiera usaba lentes. ¿Está apurado? Era las 11 de la noche, estaba yendo a mi casa. ¿No? Ajá. Dice, ¿no se dio cuenta? ¿Qué cosa? Pasó 2 luces en rojo. Y la verdad que no me había dado cuenta. Hasta el día de hoy, no sé. Seguramente sí haya pasado la luz en rojo, pero la verdad es que no sé. Porque no ni iba prestando atención a los semáforos. Yo iba parejito. Tal esa hora de la noche, ¿quién pasa? Nadie, ¿no? Entonces iba ahí parejito. Y me dice, ¿tiene algo para decir? ¿Y qué le iba a decir? La excusa de siempre, ¿no? No, pasa que paso rápido por la inseguridad. ¿Y qué me hubiera contestado? Y estoy yo acá. ¿O no? Y le dije, no, la verdad no tengo nada para decir. ¿Cómo que nada? ¿Y qué querés que te diga? Bueno, me pidió licencia, registro, seguro, papel de la BTV. Bueno, me tuvo un rato ahí. Yo dije, bueno, me iré a hacer una multa. No, me devolvió los papeles y se fue. Pero me quedé pensando. Yo ni siquiera sé si pasé el semáforo en rojo, porque ya, es decir, siempre tuve la costumbre de a esa hora de la noche ir pasando sin frenar. Estaba tan habituado esa forma de manejarme en el auto que ni siquiera era consciente si estaba en verde, estaba en amarillo, estaba en rojo o estaba en naranja. Ya era un hábito, era una costumbre. Estaba yendo en automático. A los que manejan me van a entender cuántas veces uno va manejando y dice, ¿a dónde iba? Porque ya está yendo en automático. Y esa es muchas veces la actitud que tenemos en nuestra vida. Vamos en automático. No estamos pensando a cada momento qué está pasando alrededor. Uno va. Y más en zonas donde uno cree que son conocidas. Para que ustedes, para los que no saben, la mayor tasa de accidentes es siempre cercano a la zona donde vivimos. Porque es donde uno menos atento está. Cuando uno está en un lugar desconocido, va mirando, a ver, para no perderse. Cuando uno llega a la casa, está en piloto automático. Uno no es consciente ni siquiera de lo que está haciendo. Y pienso en esta muchacha, si esta habrá sido la primera vez que engañaba a su prometido, si habrá sido la segunda, si habría sido la tercera. Lo que menos esperaba es que le iban a sorprender. De una situación de engaño pasa a una situación de cuasi muerte, aparte de la exposición pública. Qué sensación horrible. Tu vida está yendo en un rumbo con sus altos y sus bajos y de golpe te encontrás en una situación de vida o muerte. La llevan ante un hombre que no sabemos siquiera si sabe quién es y le dicen a ese hombre que decida sobre ella. Una situación insólita. Pero a nosotros también nos suelen pasar estas situaciones que yo por ahí me gusta llamarlos sorpresas, ¿no? Uno está yendo en la vida hasta que se sorprende. ¿Y qué puede ser esa sorpresa? Un mal diagnóstico, una enfermedad, una pérdida, un despido, ¿no? Una crisis, algo que te saca de ese adormecimiento, ¿no? de ese día a día, de esa vida monótona, de ese andar en el auto sin siquiera saber cómo están las luces del semáforo. Y en ese momento
ahí es cuando uno se replantea las cosas. Dicho sea de paso, hoy voy por Roca y miro el semáforo. Eso me ayudó. Pero pasa eso, uno queda en una sensación de alerta, ¿no? De alerta. Y ya las cosas muchas veces no vuelven a ser iguales. Después de un diagnóstico de una enfermedad, después de una muerte cercana, después de un accidente, después de un despido de un trabajo, ya uno no ve la realidad como la veía viniendo. Puede ser por cuestiones ajenas, puede ser por decisiones propias, pero la vida no vuelve a ser la misma. Y tenemos esta muchacha que se le está por terminar la vida, y tenemos una segunda sorpresa. Sigue el relato. Decían esto para tenderle un lazo y poder acusarlo, pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Me imagino por ahí la sorpresa de estos fariseos, estos escribas, estos expertos en la ley, de Jesús escribiendo en el piso, ¿no? Le están pidiendo una sentencia y no les contesta, sino que está con el dedo en la tierra, ¿no? Escribiendo. No se sabe qué es lo que escribió. La tradición dice que estaba exponiendo los pecados de ellos. Es una teoría, pero no se sabe qué estaba escribiendo Jesús en esa tierra. Pero algo habrá sido. Si no, no hubiera habido sorpresa para ellos. Y cuando le vuelven a insistir que dictamine sentencias, dice la famosa frase, en esta versión dice, el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Y acá Jesús muestra un conocimiento pleno de lo que decía la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés decía quiénes eran que tenían que apedrear a los que cometían adulterio, hombre y mujer. ¿Quiénes eran? Los testigos. No estaba el hombre en la escena, no estaba o no se sabe, trajeron solo a la mujer. Decía Deuteronomio que lo tenían que llevar a las puertas de la ciudad para apedrear. No lo llevaron a las puertas de la ciudad, la llevaron al templo. Y ellos podrían haber actuado de primera. Es decir, está la acusación, están los testigos eran los primeros en tirar la piedra. Y Jesús le dice a esos testigos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ese es el momento clave, ¿no? Porque ahora la sorpresa la tienen ellos. Porque ¿qué es lo que sabía Jesús sobre su vida? Algo habrá sabido. ¿Cuál fue su rol en esta situación? Porque conocimiento tenían. De la nada no se encuentra alguien adúltero. Uno no va por la calle y dice, hay un adúltero, vamos a llevarlo con Jesús. Ellos tenían conocimiento de esta situación. Entonces no se sabe qué bien, cuánta inocencia había en esta acusación. Pero sí lo que se sabe que fue la sorpresa tal que los paralizó. Los paralizó, no supieron qué hacer. Los dejó desarmados, los dejó desnudos. Los dejó sin argumento. ¿Y qué hicieron ellos? Tiraron las piedras, se fueron, y la parte conocida, ¿no? Que Jesús, dirigiéndose a ella, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella contestó, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, y desde ahora no peques más. Bien, esa es por ahí la parte conocida del hecho. Pero así como esta chica se llevó el susto, me imagino, de su vida, esta sorpresa, esta situación, y no sabemos qué pasó con ella después, si volvió a pecar, si no, si fue feliz, si no fue feliz, cuánto vio, no sabemos. Los fariseos también tuvieron su sorpresa. Ellos también estaban yendo en automático. Lo veníamos estudiando de los capítulos anteriores. Ellos, ¿en qué estaban pensando? En cómo desacreditar, en cómo invalidar el testimonio de Jesús. Nunca se plantearon si realmente estaban equivocados, de quién era este hombre. No decidieron investigar, se quedaron con esa versión oficial, de que ese hombre, ese carpintero de 30 años, hijo de José, con sus hermanos presentes, que vino de Galilea, ese no podía ser el Hijo de Dios. Y no investigaron más. Y así iban por la vida en automático. Me imagino que cuando pensaron ese plan,
Dijeron, lo tenemos, ya está cerrado. Acá está, este es el fin de este problema. Y se llevaron la sorpresa de sus vidas, con que no pudieron. Y lo peor de todo, que encima la mirada se dirigió hacia ellos. Dice la hermana White que se apuraron para irse del lugar antes que la gente se empezara a preguntar sobre esta situación irregular. Y se tuvieron que ir porque la gente iba a empezar a la mirada sobre ellos. ¿Y ellos qué parte tienen en esta situación? Quedaron en evidencia. Y eso también es un poco la lección para nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida, seamos fariseos, seamos escribas, seamos mujeres adúlteras, seamos pecadores, seamos santos, vamos en la vida en automático, ¿no? Yendo sin mirar a los costados, sin saber si el semáforo está en rojo, en verde o en amarillo. Totalmente sensibles a la primera sorpresa que la vida nos dé, que nos va a llegar, si es que no le llegó. ¿Cómo hacemos para afrontar ese día a día? Estos fariseos, estos escribas, esta mujer, estos hermanos de Jesús, estos seguidores de Jesús que estaban esperando el pan y los peces, no vieron las señales, no escucharon lo que realmente Jesús decía. Estaban tan enfocados en comprobar lo que ya pensaban que no vieron lo que realmente estaba pasando. ¿Qué versión nos estamos fabricando en nuestra mente y qué cosas no estamos viendo? Y eso en un contexto, como decía en el principio, donde muchas veces tenemos incertidumbre hacia dónde estamos yendo como personas, como individuos, como familia, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, hacia dónde estamos yendo. ¿Qué cosas no estamos viendo? ¿Qué cosas estamos dejando en automático? ¿Qué cosas no estamos investigando? ¿Qué cosas no estamos volviendo a interpretar, como decía en el principio, desenterrando cuestiones? A ver qué nos está queriendo decir Dios. Cuenta ya para ir terminando, la psicóloga Pilar Sordó, que le vino un paciente, Jaime, 40 años, ciego. Y profundamente deprimido, ¿no? Viene este hombre y bueno, se ve que tiene muchos pacientes Pilar Sordó, porque directamente lo que hizo fue, te doy una tarea, nos vemos la semana que viene. ¿En qué consistía la tarea? Jaime tenía que anotar todas las cosas de su vida que le gustaría agradecer, ¿no? A ver qué cosas buenas estaba viendo él en su vida. Bueno, viendo es un decir. Pero qué cosas está experimentando en su vida que estuviera motivo de agradecer. Pasó una semana, dice Pilar Sordó que en esa semana dice, quizás no debería haberle dado esta tarea, quizás debería haberle dado otra. Y ella dudó, hasta que este hombre volvió a la sesión y le dice, Jaime, disculpa, yo te tendría que haber dado otra tarea, no te tendría que haber dado esa tarea. Dice, no, pero igual la hice. ¿Cómo que la hiciste? Y dice que Jaime cayó con 4 cuadernos completos. En una semana, 4 cuadernos completos. Alguien le ayudó a escribir a este hombre ciego. Y dice Pilar Sordó, dice, no saben las cosas que puso este hombre. Lo primero que agradeció fue por la temperatura del agua de la ducha. La temperatura del agua de la ducha, que era la óptima en la que él podía disfrutar ese baño matutino. Agradeció por el calor de la toalla, por poder secarse con una toalla seca. Agradeció por el olor de las tostadas en la mañana. Agradeció por las burbujas de la gaseosa que le salpicaban la nariz y que él podía sentir. Lo que dice Pilar Sordó es, el estar bien es parte de una decisión. Y parte de esa decisión para estar bien, para ser feliz, esa idea tan utópica, es estar agradecido y de saber reconocer las cosas que tenemos buenas en la vida. Vamos a ir a Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, versículo 13. El título que tengo en mi versión dice La fiesta de las cabañas, ¿no? Esta famosa fiesta que veníamos hablando, en la que estos fariseos urdieron el plan para emboscar a Jesús. Dice,
Deuteronomio 16:13, dice, por orden de Dios, ¿no? Dice, durante 7 días celebrarás la fiesta de las cabañas, al terminar la cosecha de tu era y tu lagar. En tus fiestas te alegrarás, en tu fiesta te alegrarás, con tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tu población. Durante 7 días celebrarás la fiesta solemne en honor al Señor tu Dios, en el lugar elegido por Él, porque el Señor tu Dios habrá bendecido todos tus frutos y tus empresas, y serás plenamente feliz. 3 veces al año se presentarán todos tus varones ante tu Dios, ante el Señor tu Dios, en el lugar que Él elija, en las fiestas del pan sin levadura de las semanas y de las cabañas, y ninguno se presentará ante el Señor con las manos vacías. Miren si hay cosas para agradecer. Cada uno ofrecerá su don en proporción a la bendición del Señor tu Dios le haya dado. Dios les da una fiesta, no solo para que lo recuerden, sino también para que sean felices, para que sean plenamente felices. Imagínense si la felicidad de cada uno de ustedes no es importante para Dios. Y termino con un versículo, Juan 10:10, muy conocido, dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén.